Hola, hola, hola. En este vídeo voy a hablar de la composición de las vacunas de ARN, de la vacuna de Pfizer y de la de Moderna. Bueno, este vídeo llega un poco tarde, como 2 años tarde, pero bueno, quería hacerlo porque he leído por ahí algunos comentarios en los que se dice que la composición de las vacunas es secreta, que si no están obligadas las farmacéuticas, las biotecnológicas a dar dicha composición. Y lo cierto es que desde el momento en el que fueron aprobadas por las agencias del medicamento, pues en los prospectos que aparecen en sus páginas, en las páginas de la FDA y de la EMA, pues aparece, tenemos la composición de las mismas. Desde el primer momento la composición es pública, no es ningún secreto. Entonces, bueno, quería hablar un poco de precisamente de esa composición en cuanto a cómo el ARN se encapsula en nanopartículas lipídicas. ¿Qué forma, qué estructura tienen esas nanopartículas y qué componentes forman las nanopartículas? Bueno, además de otros componentes que llevan las vacunas en su composición, llevan otras sustancias y quería hablar un poco de todo eso. Y bueno, el vídeo es más que nada para celebrar que las cosas van muy bien. Las vacunas han podido con el virus claramente. En los países donde la tasa de vacunación es elevada, la pandemia está remitiendo rapidísimamente. Aquí en Europa ya se está llevando una vida totalmente normal. En España pues se ha abierto ya totalmente pues todos los negocios, la hostelería, los bares, la gente pues ya está teniendo una vida completamente normal, las clases en los colegios, en las universidades. Y de momento no hay ningún repunte. Puede que los casos puedan subir algo, pero bueno, seguramente que va a ser un repunte mínimo y con muy pocas muertes ya. Entonces, bueno, podemos ya celebrar, sacar esa botella que tenemos ahí desde hace 2 años y es momento de abrirla porque me parece que hemos conseguido superar, gracias a la tecnología moderna, gracias a estas vacunas increíbles, hemos conseguido superar esta pandemia pues con un mínimo de muertes, a pesar de que son muchas. Andamos ya cerca de los 5 millones de muertes, que son más, lógicamente, hay muchas que no se han contabilizado, pero una pandemia de este tipo pues nos podía llevar a unas 50, 100 millones de muertes y por tanto esto es un éxito enorme. Vacunas seguras, vacunas con una eficacia tremenda y una nueva tecnología que abre unos caminos increíbles en el tratamiento de las enfermedades como por ejemplo puede ser el cáncer. Bueno, vamos a ir a ver cómo es una partícula, una nanopartícula lipídica, las LPNs. LPN, nanopartícula lipídica. Bueno, pues una nanopartícula lipídica tenemos aquí un esquema de la misma. Está formada por Esta en concreto está formada por cuatro tipos de lípidos, pero principalmente hay tres que la componen y tienen una misión clara. Por un lado tenemos los lípidos que forman la cubierta exterior de la nanopartícula, cuyo nombre tenemos aquí. Es un 2-politilenglicol 2000 NN-ditetradecylacetamida. Bien, y la estructura de la molécula pues la he dibujado aquí. ¿Qué tenemos por un lado? Bueno, pues tenemos por aquí, tenemos tetradecil. Tetradecil viene es un hidrocarburo de 14 átomos de carbono, que son estas cadenas que tenemos aquí, que es la región apolar del lípido, región apolar, es decir, que huye por ejemplo, del agua y por tanto se coloca hacia el interior de la nanopartícula. Son esto que nos dibujan aquí, estos dos eh, especie de filamentos que parten de la bola roja, pues son esas cadenas. Se colocan hacia el interior porque en el exterior pues vamos a tener agua, por ejemplo, y por tanto la sangre se compone principalmente de agua y por tanto en un medio acuoso, además ellas se suministran en un medio acuoso, lógicamente la parte polar, que es esto que tenemos en naranja, esta es la parte polar de la nanopartícula, es un grupo amida, la parte polar se pone hacia el exterior y las cadenas apolares hacia el interior, y eso genera pequeñas bolas del orden de los 100 nanómetros, del orden de 100 nanómetros, son bolas nanométricas, es decir, del tamaño aproximado de un virus, son aproximadamente del tamaño del virus. Bien, y después de este grupo amida, de esta cetamida, etanamida, parte un polímero de 45 unidades de polietileno, y se conoce como de etilenglicol, es el etilenglicol, el etanodiol,
Y el etanodiol o etilenglicol se polimeriza con unas 45 unidades que da lugar a una masa molecular de 2000, por eso se llama el polietilenglicol 2000. Bien, ¿qué misión tiene ese polímero? Estos pelillos que salen de las bolas naranja, ¿no? ¿Qué misión tienen? Bueno, pues tienen la misión de proteger la nanopartícula contra la acción del sistema inmune. El sistema inmunológico, el sistema inmune tiende a atacar cuerpos extraños y este PEG, una de las misiones que tiene es proteger la nanopartícula de precisamente del sistema inmune cuando se inyecta y también favorecer su entrada en la célula. Y todo ello lo hace este componente, que es quizá el principal de la nanopartícula, porque crea su envoltura. Es algo muy similar, equivalente a la membrana celular, a la membrana de una célula. También está formada por este tipo de lípidos y su formación sigue las mismas normas, zonas apolares, zonas polares, y se distribuyen de esa manera esos lípidos. Bien, después, ¿qué tenemos en el interior? Tenemos el ARN que codifica la proteína de pico del coronavirus. Este ARN, cuando la nanopartícula entra en la célula, va a los ribosomas y allí genera los antígenos, genera la proteína de pico que se mostrará al sistema inmune y él pues dará la respuesta inmune correspondiente en forma de anticuerpos, de células T, y después quedarán células de memoria que nos protegerán a lo largo de años. Es decir, la vacunación que hemos hecho ya pues nos va a durar muchos años o incluso de por vida. No debemos seguir dándole vueltas a que hay que irnos a una tercera dosis ni cosas de ese tipo. Estas vacunas ya han cumplido su misión, igual que la cumplieron las del sarampión y otras vacunas que nos pusimos cuando éramos pequeños. Pues estas vacunas nos van a proteger. Que existen personas con problemas inmunes, que gente muy mayor, muy débil, que merece la pena una tercera dosis en esos casos concretos, puede ser, sí, ahí puede ser, pero en la población general y sana no. Bien, el ARN que tenemos aquí, esta hélice verde que tenemos aquí en el medio, está rodeada de estas otras bolas, si nos fijamos, azules, que también tienen esos dos pelillos, ¿no?, que salen de ellas. Este es otro lípido, en este caso es un fosfolípido. Aquí lo tenemos, es el 1,2-diasteroil SN-glicero-3-fosfocolina, es una fosfocolina que la característica que tiene es que presenta carga positiva. Esta fosfocolina pues tiene un grupo amino en forma de sal de amonio y por tanto es positiva. Ese amonio positivo interacciona con el ARN, que tiene densidad de carga negativa y por tanto esa interacción permite rodearlo. Es decir, tenemos un segundo fosfolípido, un segundo lípido que sirve para empaquetar las moléculas de ARN en el interior de la nanopartícula. Esos son los componentes principales, los lípidos principales. Después también tenemos colesterol. El colesterol que tenemos en nuestro propio organismo, pues se emplea para darle flexibilidad a la nanopartícula, darle estabilidad. Por tanto, estas sustancias son naturales. Aquí no hay nada, digamos, que no se haya utilizado en otros fármacos, que no esté presente en nuestro organismo. Se están utilizando sustancias que tienen una seguridad totalmente garantizada. Bien, aquí vamos a ver la fosfocolina. Aquí tenemos la estructura de la fosfocolina, de nuevo como siempre, con su cadena, con sus cadenas apolares, unos grupos polares aquí en el medio, grupos de tipo éster, y lo que me interesa, esta sal de amonio. Esa sal de amonio cuaternario es lo que da la polaridad positiva que va a permitir interaccionar con el ARN y rodearlo, estabilizándolo. Aquí tenemos la estructura de estos magníficos lípidos, de este fosfolípido. Existe un cuarto componente, un cuarto lípido, un cuarto componente que también da estabilidad a la nanopartícula, quizá en menor proporción, en una proporción menos interesante. De esta forma se construye la nanopartícula que permite proteger el ARN para que el organismo no le ataque y pueda acceder a las células. Se encapsula el ARN en estas nanopartículas perfectamente diseñadas para su protección. Bueno, es cierto que la cadena de PEG, el polietilenglicol, en principio, ante algunos casos de alergias severas, alergias sistémicas, pues
bueno, preocupó, pero después, según la vacunación prosiguió, pues los casos de alergias no superaron los 3, 4 o 6 casos por millón de habitantes. Es cierto que las vacunas de la gripe y otras vacunas pues están en torno a un caso de anafilaxia por millón de habitantes. Esta es un poco más elevado, que se le achaca precisamente al PEG. Hay personas que tienen anticuerpos anti-PEG y pueden sufrir anafilaxias ante este tipo de vacunas, pero como digo, es en una proporción de 4 o 6 casos por millón, mínima, por tanto. Bien, y la composición que tenemos de la vacuna, esta me parece que ha sido tomada de la EMMA, del prospecto de la EMMA. Tenemos aquí los lípidos, los 4 lípidos. Después tenemos sales, el cloruro de potasio, el KCl. Después tenemos el cloruro sódico, el NaCl. ¿Qué emisión que tienen estas sales, KCl y NaCl, sal común y KCl? Bueno, pues es para hacer que la vacuna tenga sea isotónica con respecto a nuestra sangre, es decir, que no se produzcan fenómenos de ósmosis. Si inyectamos las nanopartículas en agua destilada, por ejemplo, pues tenemos un problema, ¿no? Se van a producir fenómenos de entrada o salida, entrada del agua, de esa agua destilada hacia las células, lo que las hinchará y será un problema. Entonces tenemos que buscar una vacuna que sea isotónica con el organismo, faltaría más. Y después tenemos por otro lado estas otras sales, estos otros fosfatos, el hidrógeno fosfato, el dihidrógeno fosfato, que es el NaH2PO4, el NaH2PO4. Esta sal, junto con su base conjugada, el Na2HPO4, Na2HPO4, esto escribe ahora mal, tenía que cerrar el programa, pero me aborrece. Vamos a ver si somos para terminar el vídeo. Junto con el Na2HPO4 constituyen una reguladora de pH, una famosa reguladora, la reguladora fosfato, la reguladora de fosfato, o bueno, hidrógeno fosfato, dihidrógeno fosfato, que es una reguladora que permite un pH, tiene un pH en torno a 7,3, el pH fisiológico. Por supuesto, no podemos inyectar algo que sea ácido o básico, tiene que estar ahí en el pH fisiológico para que no cause ningún daño. Después, por otro lado, tenemos azúcar, la sucrosa. La sucrosa es el azúcar del desayuno, la sacarosa. ¿Y para qué sirve la sacarosa? Bueno, pues es para evitar que las nanopartículas se aglomeren, se junten. Como sabemos, la vacuna se mantiene a temperatura muy baja, a temperatura de 60-70 bajo cero, y las nanopartículas tienden a juntarse. Y para evitarlo, la disolución tiene una pequeña cantidad de sucrosa, de sacarosa. Y por último, bueno, lleva agua para inyección. Esa es la composición que tienen las vacunas de Pfizer, la vacuna de Pfizer. Y después, bueno, la de Moderna es idéntica en todo, salvo en el componente en el componente exterior de la vacuna de Pfizer, como comentamos, era un un tetradecilacetamida, frente a el de Moderna, que tiene una estructura, es una molécula distinta, que la tenemos aquí dibujada. Como podemos ver, también tiene el PG 2000, 45 unidades de etilenglicol, y bueno, tiene también sus cadenas lógicamente apolares, y después el grupo polar pues son unos diéster frente a la amida de Pfizer. Moderna pues tiene dos ésteres, ¿no? Un diéster como cabeza polar. Aquí lo tenemos señalado, estas bolas naranjas, tenemos aquí ampliada una de esas moléculas, las cadenas apolares en azul, la bola naranja, que es el grupo polar, y el PEG, que es el polímero que tiene esa función protectora de la nanopartícula. Y esa es la pequeña diferencia, ¿no? En principio, ¿qué más da uno que otro? Son prácticamente idénticos, no tiene... Son dos vacunas iguales entre sí, Pfizer y Moderna. Bueno, pues lo dicho, yo creo que es hora de abrir esa botella que tenemos para celebrar el fin de la pandemia y ir ya haciendo vida normal, porque bueno, una vez vacunados, los que estamos vacunados, el que no quiera vacunarse pues es su problema, no vamos a insistir más en el asunto, de manera que los vacunados pues ya pueden seguir
o podemos empezar a hacer una vida más o menos normal. Puede que nos contagiemos, es posible que nos contagiemos con el virus porque las vacunas no nos protegen de la infección. Sí nos protegen, sí, sí, pero no totalmente, de manera que tenemos un pequeño riesgo de contagiarnos si el virus, si entramos en contacto con él, pero la enfermedad va a ser muy leve y nos va a servir, va a ser un resfriado y nos va a servir para que nuestro sistema inmune pues practique con el virus bueno, incrementemos nuestra defensa contra él, de manera que en próximos contactos ya pues no notaremos apenas nada. Es posible que el virus se quede con nosotros, se haga endémico. Bueno, lo ideal era que desapareciera como su hermano de 2002, pero es posible que, dada la extensión que tiene, que bueno, regrese todos los inviernos y nos cause resfriados comunes como los otros 4 coronavirus que nos rodean y que también pues nos causan esos resfriados. Pues nada, eso es todo. Espero que sea bueno, un poco útil y que estos minutos no fueran amenos o al menos no muy desagradables. Bueno, un placer siempre hacer vídeos y saber que estáis por ahí viéndolos de vez en cuando. Eso es lo que, bueno, para eso se hacen, ¿verdad? Gracias.